all these signs of the Holy Spirit leading up. And then come right back here to the capping off of all those messages since the seven seals. Todas estas señales del Espíritu Santo apuntando a algo. Luego volvemos aquí mismo para la coronación de todos esos mensajes desde los 7 sellos. It's capped off in this one thing, the token. Amen. That we are all right. See? Just check ourselves and see if we're in the faith. Es coronado en este asunto en particular, la señal de que nosotros estemos bien, ¿ven? Solo para examinarnos y ver si estamos en la fe. Now, the Lord bless you. And now, before we turn over in the Bible to pray for the sick. Ahora, el Señor les bendiga. Y ahora antes de que abramos la Biblia para orar por los enfermos. We asked this morning how many was prayed for last Sunday night that got healed, was healed already this week. And practically everybody here raised up their hand. That was at the meeting last Sunday night. Preguntamos esta mañana por cuánto se oró el domingo pasado en la noche, que fueron sanados, que recibieron la sanidad durante la semana. Y prácticamente todos aquí levantaron la mano, los cuales estuvieron en la reunión el domingo pasado en la noche. Now it's something you understand. It's something I'm catching this for myself. Ahora, eso es algo, ustedes entienden, es algo que estoy captando esto para mí mismo. There was a little boy that just told, come down from Chicago, a little Mrs. Miss Peckinpah from Hubo un niño, me acaban de contar, que vino de Chicago. Una señora, es esa señora Peckinpah, la señora Peckinpah de... She's a very fine Christian sister, and she brought somebody, a kid, the way I understand it, a little boy or something that the doctors didn't even know what was the matter with him. Ella es una hermana cristiana muy fina, y ella trajo a alguien, a un muchacho, según tengo entendido, a un niño o algo, que ni los médicos sabían lo que tenía. His lungs were so bad or something that they couldn't put him in school or something. It's very, very bad. Sus pulmones estaban tan mal o alguna cosa que ellos no podían matricularlo en la escuela o algo. Él estaba muy, muy grave. And said the Holy Spirit right after the message spoke to that little boy. Called him, told him his conditions and so forth, and pronounced his healing. Y dijeron que el Espíritu Santo inmediatamente después del mensaje le habló a ese niño y lo llamó, le dijo sus enfermedades y todo eso, y declaró su sanidad. And this week he went, the mother or parents or whoever it was, taking him back to the doctor, and the doctor said he had a new set of lungs. New set of lungs. Y esta semana él fue, la madre o los padres o el que haya sido, lo llevaron nuevamente al médico. Y este dijo que tenía un par de pulmones nuevos. ¿Ven? Un par de pulmones nuevos. And the way I understand that the parents or somebody called a long distance call or some way, they let it be known to the congregation. Y según tengo entendido que los padres o alguien hizo una llamada de larga distancia de alguna manera para hacerlo saber a la congregación. See? Now God the Creator can make a set of lungs. ¿Ven? Ahora Dios, el Creador, puede crear un par de pulmones. I truly believe that we're on the verge of one of the most mightiest things that ever struck here. Yo sinceramente creo que estamos al borde de una de las cosas más poderosas que jamás haya impactado la tierra desde los días del Señor Jesús. ¿Ven? ¿Ven? But now we can only be known as it'll be so humble, see? Pero ahora solamente podemos ser conocidos a medida que será algo tan humilde. ¿Ven? See, what man calls mighty, God calls abomination. Vean,
Lo que el hombre llama poderoso, Dios lo llama abominación. But what man calls foolish, God calls mighty. See? Pero lo que el hombre llama necedad, Dios lo llama poderoso. ¿Ven? But now watch it, see, it'll be so humble that you'll never miss it. You'll miss it if you're not got the token there to examine it, you see. Entonces vigilen eso. ¿Ven? Será tan humilde que a ustedes no se les les pasará si no tienen la señal allí para examinarlo. ¿Lo ven? See, who would ever thought that the mountains are skipping like little rams and the leaves are clapping their hands when a prophet came forth from the wilderness that was spoken by Isaiah 1200 or 712 years before. ¿Ven? ¿Quién hubiera pensado que los montes saltaron como carneritos y las hojas aplaudieron cuando un profeta salió del desierto, lo cual fue hablado por Isaías 1200 o 712 años antes? With whiskers all over his face, a piece of sheepskin, not even a pulpit to preach in, excommunicated from all the churches, and standing on the bank of the Jordan screaming, repent and call the people a bunch of vipers, snakes. Con su rostro todo barbado y un pedazo de piel de oveja, sin ni siquiera un púlpito en donde predicar, excomulgado de todas las iglesias y parado en las riberas del Jordán gritando, arrepentíos, y llamó a la gente un montón de víboras, serpientes. But that's what God said, that when he come, the mountains would skip like little rams, see? Pero eso era lo que Dios había dicho, que cuando Él viniera, los montes saltarían como carneritos. ¿Ven? The humble saw it and was glad. Los humildes lo vieron y se gozaron. How could they understand that great Messiah that was prophesied from the very beginning of the book in Genesis, that he would come a Savior? ¿Cómo podrían entender ellos que ese gran Mesías que fue profetizado desde el principio del libro en el Génesis, que vendría como un Salvador? All sacrifices and all prophets and everything had pointed to him. Todo sacrificio y los profetas y todo había apuntado a Él. And then when he come, supposedly to be an illegitimate birth, a father that was not even married to his mother, supposedly. See? Y luego, cuando Él vino, aparentemente de un nacimiento ilegítimo con un padre que supuestamente ni se había casado con su madre. ¿Ven? And the woman was found pregnant with the baby before they was even married. Y la mujer fue hallada en embarazo con el bebé antes de que ellos siquiera se casaran. And it come up in such and born in a little, well, it says a stable in the Bible, but a stable in them days was a cave back in the wall. Y criarse en ese ambiente y nacer en un pequeño, pues, en la Biblia dice un establo, pero un establo en aquellos días era una cueva, atrás, cavada atrás en una pared. I met such a place out in Arizona one time hunting. There's a stable back under a cliff of rocks. Yo conocí un lugar de esos allá en Arizona en una ocasión, cazando. Había un establo debajo de un cerro de piedras. And that's the way Jesus was born, back in this little cliff stable, on a manger of hay and straw, in a cow barn, see, where stock was. Y en algo así fue donde nació Jesús, en una hendidura en el cerro como establo, en un pesebre de heno y paja, en un establo de vacas, ¿ven? Donde estaba el ganado. And was raised up as a carpenter's helper. And how could that be the mighty Jehovah? But it was. It was, see. Y fue criado como ayudante de carpintero. ¿Y cómo podía ese ser el poderoso Jehová? Mas lo era, ¿ven? Lo era, ¿ven? Very odd sort of a person. Era una persona muy rara. But oh, when he's just a boy, he astounded the priest by knowing that word because why? He was the word. He was the word. Pero, siendo solo un niño, él dejó asombrados a los sacerdotes porque conocía esa palabra. ¿Por qué razón? Él era la palabra, ¿ven? Él era la palabra. He never wrote a book. He never wrote a word. Él nunca escribió un libro. Él nunca escribió una sola palabra. The
word he ever wrote, I guess he erased it out in the sand when a woman had been taken in adultery. La única palabra que él escribió, me supongo, él la borró en la arena, cuando una mujer había sido sorprendida en adulterio. He never wrote a word. Why? He was the Word. He was the Word. Él nunca escribió una palabra. ¿Por qué? Él era la palabra. ¿Ven? Él era la palabra. He didn't have to write it. His life lived it. He was the Word. Él no tenía que escribirla. Su vida la vivía. Él era la palabra. If I do not the works of my Father, then believe me not. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. ¿Ven? If I don't do exactly what the Word said I would do, then I'm not the Word. Si no hago exactamente lo que la palabra dice que yo haría, entonces yo no soy la palabra. But that's what he meant. He is the Word. Pero si eso es lo que él quiso decir, él es la palabra. So now, prepare yourself now for the oncoming healing service and the communion. Entonces prepárense ahora para el servicio de sanidad y la Santa Cena que sigue. We'd be happy for you to stay with us. If you can't, we'll have a dismissal right away. Nos gustaría que nos acompañen si pueden. Si no pueden, despediremos de inmediato. And don't forget, pray for me and pray for my wife, the sweetest woman in all the world, and for my children. And I've claimed them every one for the Lord Jesus. Y no olviden, oren por mí y oren por mi esposa, la mujer más amorosa en todo el mundo, y por mis hijos, pues los he reclamado a cada uno para el Señor Jesús. Becky is just at the age of a little Ricketta, you know, just a little Tierney, as we used to call it. And then she's just at that age. Ahora, Becky está en esa edad de riqueta, ustedes saben, y simplemente es una jovencita teen Annie, como solíamos llamar eso. Y pues ella está atravesando por esa edad. But now she's a very sweet girl. I thank the Lord for that. No smoking, no drinking, no running around, nothing. Pero ahora ella es una muchacha muy amorosa. Le doy gracias al Señor por eso. No fuma, no bebe, ni anda de ociosa. Nada. But she's just at that age, she's carefree. She don't want to go to church, and if she does, she sit back there and chew chewing gum, get up and walk out. Pero simplemente es que atraviesa esa edad. Ella es despreocupada, ella no quiere ir a la iglesia. Y si lo hace, se sienta allá atrás y mastica chicle, y se levanta y sale. See, I want to see her filled with the Holy Ghost. Eso, ¿ven? Yo quiero verla llena del Espíritu Santo. I want to see Joseph. I want that boy, I believe, that someday when I can't walk to the pulpit no more, I want to take his old worn-out Bible and hand it over to him and say, Joseph, stay with it, son. Quiero ver a José. Quiero que ese muchacho, creo que algún día cuando yo no pueda caminar más al púlpito, quiero tomar esta Biblia gastada y entregársela. Decirle, José, sigue con ella, hijo. Then I'm ready to climb on up. I want to hear a wind blowing somewhere. Look up. Wave my hand and take off. Let's pray. Entonces estaré listo para subir. Quiero oír un viento soplar en algún lugar, levantar la mirada, despedirme y partir. Oremos. Father God, our whole life is wrapped in that. For it's you, and you are our life. Padre Dios, nuestra vida entera está envuelta en eso, pues eres tú, y tú eres nuestra vida. Now there's some here, Lord, that even holds this token that I spoke of. They have possessed that token, and yet they're sick. Ahora hay algunos aquí, Señor, que incluso poseen esa señal de la cual hablé. Ellos han poseído esa señal, y sin embargo están enfermos. And I want to speak tonight on giving them courage, to encourage them to take that God-given rights. Y quiero hablar esta noche sobre darles ánimo para animarlos a tomar esos derechos dados por Dios. They have a right to defeat that devil. Ellos tienen el derecho de derrotar a ese diablo. He's already defeated, and he's just bluffing them.
Él ya está derrotado y solamente los está engañando. I'm claiming them, Father. Yo los estoy reclamando, Padre. Now help me to speak the word. Ahora ayúdame a hablar la palabra. You speak through me, Lord, but this few notes that I got wrote down here and little scriptures wrote out, I pray that you'll help me, Lord, and get in the word and give them faith for the glory of God. In Jesus' name I pray. Amen. Habla a través de mí, Señor, por medio de estos pocos apuntes que tengo anotados aquí y las pocas escrituras que tengo anotadas. Ruego que me ayudes, Señor, y que entres en la palabra y les des fe a ellos para la gloria de Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Now quickly, I want you to turn in the Bible to the book of Jeremiah. And the 29th chapter, if you like to read, or if you don't, just mark it down. Ahora, rápidamente, quiero que abran la Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 29, si gustan leer. O si no, solo apúntenlo. Jeremiah, the 29th chapter, and we're going to begin with the 10th verse of Jeremiah, the 10th verse of the 29th chapter. Jeremías, el capítulo 29. Y vamos a comenzar con el versículo 10 de Jeremías. El versículo 10 del capítulo 29. Also, we're going to read from Luke, the 16th chapter, beginning with the 14th verse. También leeremos de Lucas el capítulo 16, comenzando con el versículo 14. Now, I'm going to give you my text while you're turning. Ahora, voy a darles mi tema mientras están buscando. My text tonight is desperations. Mi tema esta noche es desesperaciones. And desperation. And now, you know what desperations is? Y yo, desesperación. Y ahora ustedes saben lo que son las desesperaciones. And now we're going to read from Jeremiah, the 29th chapter, the 10th verse. Y ahora vamos a leer de Jeremías el capítulo 29, el versículo 10. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you, and perform my good word towards you, in causing you to turn to this place. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. For I know the thoughts that I think toward you. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Isn't that sweet? ¿No es dulce eso? Saith the Lord. Though thoughts of peace and not of evil, to give you the accepted end. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Then shall you call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations, and from all the places where I have drove you, saith the Lord. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. And will bring you again unto the place which I caused you to be carried away captive. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Back to Pentecost. I put that in myself, it doesn't say it. That's what I was meaning to the church. De nuevo a Pentecostés. Yo mismo incluí eso. No dice así. Quería referirle eso a la iglesia. Luke 16, again 15th verse.
16th verse. Lucas 16, comenzando en el versículo 15, o el versículo 16. The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached and every man presses into it. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Every man presses into it. Todos se esfuerzan por entrar en él. Not just simply walks into it easily, but it's got to be pressed into. See? No se entra allí fácilmente, sino que hay que esforzarse para entrar. ¿Ven? Now, when you seek me with all your heart, then I'll be found. Ahora, cuando me buscareis de todo vuestro corazón, entonces me hallaréis. And he promised that he would return and bring the people from scattered all the earth after those 70 years back into Jerusalem where they left from. Y él prometió que regresaría y traería a la gente, la cual había arrojado por toda la tierra, después de esos 70 años, de nuevo a Jerusalén de donde habían salido. And he did it just that way. That's right. Y él lo hizo exactamente de esa manera. Es correcto. Now, we're going to talk on desperations for a few minutes now. Ahora, vamos a hablar sobre desesperaciones por unos momentos. Usually it takes a state of emergency to throw us into desperation. Por lo general, se requiere un estado de emergencia para llevarnos a la desesperación. ¿Ven? It's too bad it has to do that. Lástima que tiene que ser así. But human beings are so slothful in their mind that it takes an emergency. Pero los seres humanos son tan perezosos en su mente que se requiere de una emergencia. Something arises. And when they do, then it throws them into that desperation. Algo surge. Y cuando sucede, entonces los lleva a esa desesperación. And really, in doing that, in desperation, it brings out that real thing that you are. Y en realidad, al hacer eso, en la desesperación, saca a relucir realmente lo que usted es. It shows what you're made out of in the time of desperation. Eso muestra de lo que usted está hecho en ese momento de desesperación. It usually pulls out all the good things that's in you. Generalmente, saca a relucir todas las cosas buenas que hay en uno. In time of death, I've heard people, when they know they were dying, the things that they kept secret all their life, in desperation, they were trying to confess it. See? En la hora de la muerte, he escuchado a personas cuando sabían que morían. Las cosas que guardaron en secreto toda la vida, ellos en desesperación intentan confesarlas. ¿Ven? And trying to take this and make it right. Go, please, go, do. See, in desperation. Y quieren, toma esto y arreglarlo. Ve, por favor, ve y hazlo. ¿Ven? En desesperación. You ought to have done that beforehand. See? Not wait till the time of emergency. Ellos debieran haber hecho eso mucho antes, ¿ven? No esperar hasta la hora de la emergencia. Will you do so and so for me? ¿Harías esto y esto por mí? The emergency causes desperation when we ought to do it without the emergency. La emergencia causa desesperación, cuando debiéramos hacerlo sin tener la emergencia. Now, we notice tonight that we're taking the symbols of the Passover. Ahora, hallamos en esta noche que estamos tomando los símbolos de la Pascua. And the Passover was taken in emergency, in times of desperation. Y la Pascua fue tomada en una emergencia, en tiempos de desesperación. You notice in Exodus, the 12th chapter, and the 11th verse of the 12th chapter, I believe it is, it says, eat this Passover with the shoes on your feet, with your loins girded up, and with the staff in your hand.
Usted puede ver en Éxodo el capítulo 12 y el versículo 11 del capítulo 12, creo que es, que dice, así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro báculo en vuestra mano. See, you're eating in desperation. ¿Ven? Uno está comiendo en desesperación. They had seen the great hand of God. Ellos habían visto la gran mano de Dios. They saw all these miracles. And then they come under the sign of the token. Ellos habían visto todos sus milagros y luego se habían reunido bajo la muestra de la señal. And while they were under the sign of the token, they'd taken the communion in desperation. For they knew at that time God was fixing to strike with judgment. Y estando bajo la muestra de la señal, tomaron la comunión en desesperación, porque sabían que en ese tiempo Dios estaba a punto de herir con juicio. And it was a shaking time. Y era un tiempo estremecedor. It was a time where every man was examining himself. Because the word of the prophet had not failed one time. Era un tiempo cuando todo hombre se estaba examinando, porque la palabra del profeta no había fallado ni una sola vez. It had been proven to be true. Había probado ser veraz. Whatever he said, it happened just exactly the way he said. Lo que él decía sucedía exactamente como lo decía. The pillar of fire was still there. La columna de fuego aún estaba allí. And then the prophet had announced that God would only pass over when he saw the token at the door. And it was a desperation. Y entonces el profeta había anunciado que Dios solamente pasaría por alto cuando viera la señal sobre la puerta. Y hubo una desesperación. I'd imagine the children were, when they saw those big black wings drop down from the sky, like a smoke settling over the city, the screams coming from every house, the children might have went to their daddy and said, Daddy, are you sure that we're under that token? Me imagino que los niños estaban cuando vieron esas grandes alas negras descender de los cielos, como un humo asentándose sobre la ciudad, los gritos que salían de todas las casas. Los niños seguramente se acercaron a sus papás y dijeron, Papá, ¿estás seguro que estamos bajo la señal? And he could go to the door, look upon the post and little, and say, Son, that's according to his word. Y él podía ir a la puerta, mirar sobre los postes, el dintel, y decir, Hijo, ¿está de acuerdo a su palabra? Remember, I'm your oldest child. Daddy, are you positive? Recuerda, soy tu hijo mayor. Papá, ¿estás bien seguro? I am positive that's according to what the prophet told us, and he has the word of the Lord. Yo estoy bien seguro. Esto es de acuerdo a lo que nos ha dicho el profeta, y él tiene la palabra del Señor. Said, when I see the blood, I'll pass over you, take a lamb for the house. Dijo, cuando vea la sangre pasaré de vosotros. Tomen un cordero por casa. I brought all you children in. You're my oldest, but my firstborn, that's the one that's dying all right in there, but there's the blood. That's what thus saith the Lord was. Ahora, yo los he reunido a todos, hijos. Eres mi hijo mayor, mi primogénito. Ese es el que está muriendo allá afuera. Pero allí está la sangre. Eso era, así dice el Señor. So rest, my son. Rest at ease because God made the promise. See? Así que descansa, hijo mío, descansa tranquilo, porque Dios ha hecho la promesa. ¿Ven? Well, Daddy, why you got your shoes on? Why you got the staff in your hand? Pues papá, ¿por qué tienes puestos los zapatos? ¿Por qué tienes el báculo en la mano? Why you got a piece of bread in one hand and a lamb in the other hand? ¿Por qué tienes un pedazo de pan en una mano y un cordero en la otra? Why them bitter herbs and things? Why are you eating? ¿Para qué esas hierbas amargas y cosas? ¿Por qué las comes? What's the sweat running off your face about? ¿Por qué te corre sudor del rostro? Son, death's fixing to strike. Hijo, la muerte está a punto de bajar. See, it was in a time of desperation. ¿Ven?
fue en un momento de desesperación. Now, I believe that we're living in the days that or otherwise the days that we're living in should cause the church to go completely into desperation. Ahora, yo creo que estamos viviendo en los días en que nosotros, o más bien, los días en que vivimos, deberían causar que la iglesia entre en desesperación total. I believe since the message this morning from God, not me, I believe that Lord has drove us into our congregation into desperation. Yo creo, después del mensaje esta mañana de parte de Dios, no de mí, yo creo que eso debiera llevar a toda esta congregación a la desesperación. That we have played long enough. We went to church long enough. We got to do something. De que ya hemos jugado lo suficiente, hemos asistido a la iglesia lo suficiente. Tenemos que hacer algo. How is it that we can see other great signs and wonders done on others, and what about us? ¿Cómo es que podemos ver grandes señales y maravillas obradas en otros? ¿Y qué de nosotros? It just caused a state of desperation that we are determined before God. Eso debiera provocar un estado de desesperación en el cual nos definamos delante de Dios. The signs of His coming should bring this entire congregation when we've read it from the Word. Las señales de su venida debieran traer toda esta congregación, siendo que lo hemos leído de la palabra. The Holy Spirit has told us, go at a certain place. Such and such a thing will happen. Not tell us what it was, but it would happen. Y el Espíritu Santo nos ha dicho, ve a tal lugar y tal cosa sucederá, no diciéndonos lo que sería, pero que sucedería. We go there, it happens that way. Luego ir allá y verlo suceder de esa manera. The newspapers pack it, the magazines pack it, show the picture of it. Los diarios lo anuncian, las revistas lo publican, muestran la fotografía. Come back here and see those great mysteries hidden in the Bible open up to us on a new field that we never know before, and perfectly blends into the coming of the Lord Jesus. Regresamos aquí y vemos aquellos grandes misterios escondidos en la Biblia, abiertos a nosotros en un campo nuevo del que ni siquiera sabíamos antes, y armoniza perfectamente con la venida del Señor Jesús. Then at the end of the message, you see the action of the great Holy Spirit. See Him come down visible before people, even take pictures of it. Luego, al concluir los mensajes, ver la acción del gran Espíritu Santo, verle descender visiblemente ante la gente, aún tomarle fotografías. See it working and showing that it's not a man, it's not just a preacher, it's not a certain congregation. Verle obrando y mostrando que no es el hombre, no es solamente algún predicador, no es una congregación en particular. It's the Holy Spirit showing the same thing it did when it was embodied in the body of Jesus Christ. Now it's embodied in the body of His bride. Es el Espíritu Santo, mostrando lo mismo que mostró cuando estaba encarnado en el cuerpo de Jesucristo. Ahora está encarnado en el cuerpo de su novia. It should throw us into desperation. Esto debiera llevarnos a la desesperación. Those people had seen the hand of God. Esas personas habían visto la mano de Dios. And that night of the communion, they took it in desperation because they know that something was fixing to happen. And we know something's fixing to happen. Y esa noche de Santa Cena, ellos la tomaron en desesperación porque sabían que algo estaba por acontecer. Y también nosotros sabemos que algo está por acontecer.